los que son educados en el hogar no saben en qué grado están, ¿verdad? Les preguntan, no sé. Y entonces hemos venido muy largo tiempo desde ese entonces. Y el hermano Benjamín, cuando me invitó a venir, dijo, esta noche, dinos lo que está sobre tu corazón, David. Y pensé mucho, y obviamente pensando en que mi papá había fallecido hace poco. Y no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia que sus padres se fallecen. Pero al fallecer tus padres, tú piensas, yo soy el que sigue. Y empiezas a pensar en tu vida muy seriamente. ¿Quién soy? Yo no lo quiero creer que soy abuelo de seis nietos. Y todavía me faltan 2 niñas para casarse. Entonces, con los 3 que se casaron, ya me dieron 6 nietos. ¿Cuántos vamos a tener? No sé. Pero cuando pienso de eso y pienso, nomás me falta, mi papá tenía 85 años cuando él falleció, yo tengo 55, entonces me gana con 30 años. Y yo pienso, y mi esposo me dice, no digas eso, David, pero yo pienso que ya empezó el reloj a los 30 años. Tengo 30 años para terminar mi vida. 30 años para terminar lo que voy a hacer. No siempre pensamos así, pero tenemos que pensarlo así, porque la vida es muy corta. Ustedes que son jóvenes piensan que tienen todo el tiempo del mundo. Cuando el padre agarra el niño, el bebé, el pequeño, dices, nomás que salga de pañales y todo será más fácil. ¿Verdad que sí? Es lo que dicen. Y los padres que ya tenemos de 5 o 6 años decimos, no sabes nada. Los pañales eran fáciles. Ándale, señora. Los pañales eran una cosa fácil. Ahora llegas y que tienen amistades y luego, ay, cómo pelean los niños entre sí, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen más que un niño, más que un hijo, hija? Sí, 3, 4, 5. Unos dicen, demasiados. Se venden. Pero, ay, ¿les gusta cuando sus hijos estén peleando? Algunos tienen 2 que nomás no se ven. Nosotros hemos tenido varios que no se ven. Y es un pensamiento así al lado, pero pienso cuando veo eso y el estrés que me pone a mí, la manera que siento cuando veo eso y pienso yo, ¿cómo será Dios vernos a nosotros peleando entre nos? ¿Y qué dirá a Él? Ay, ¿por qué no dejan de pelear? ¿Por qué no trabajan juntos? Bueno, ese es todo un sermón, pero ahí lo dejamos. Vamos a ver esto. Pónganme aquí el video. Entonces, al pensar en eso, empecé a pensar, una de las cosas que me gusta hacer es, no sé si es una palabra en español, pero mentorear, ¿es una palabra? Me gusta mentorear a los jóvenes. Empecé con mi hijo y mañana hablaremos más de eso, cuando estamos hablando de criando leones, sin que te maten. Es una cosa que vamos a hablar. Pero, primero Dios. Pero mentorear a los jóvenes y empiezo a pensar sobre un legado que vamos a dejar. Y pienso aquí, el tema de esta conferencia, ¿verdad? Es prosigo a la meta. Y yo me pregunto, ¿qué meta? Está bien. Quiero proseguir a la meta. ¿Verdad que sí? Me encanta enseñar a los niños. Y parte porque se creen de todo. Me encanta enseñar a los niños. Y puedes decir, vamos a correr, listos todos, 1, 2, 3, ¡corre! Y empiezan a correr por todos lados. Y no se dan cuenta que no saben a dónde van a correr. Y nomás es interesante verlos porque se confunden y dicen, ¿qué estamos haciendo? Ah, ok. Pero eso es, entonces tenemos que saber a qué meta vamos. Prosigo a la meta, ¿a qué meta? Y yo quiero proponer esta noche que estamos nosotros dejando un legado. Cristo puede regresar esta noche, amén. Puede regresar mañana, amén. Entonces no tenemos mucho tiempo, pero ¿qué tal si dura otros 1000 años? ¿Es posible?
Seguramente han tenido conferencias de profecía y todo eso, ¿verdad? Muy interesante. Y hay muchas señales que nos enseñan y pensamos, ya viene, ya viene, ya viene. Y en eso estamos mi esposa y yo, y ella es más que, tal vez viene mañana. Y yo digo, ¿y qué tal si dura otros 1000 años? Le preguntaron una vez a Martín Lutero porque estaba sembrando un árbol. Y le preguntaron a Martín Lutero, le dijeron, ¿por qué siembras el árbol si Cristo regresa mañana? ¿Qué harías? Y él respondió, sembraría el árbol. Dice, ¿por qué? Dice, porque siembro el árbol no porque creo que que Cristo no va a regresar, sino que siembro el árbol porque creo que es lo que Dios quiere que haga yo hoy. Una diferencia. Ustedes que están considerando o están haciendo la educación en casa, ustedes están pensando en sembrar ese árbol. Están diciendo, crecerá este árbol. Crecerá en la manera que quiero que crezca. Y de eso quiero hablarles. Quiero hablarles de dejando un legado de una visión de 10, 100 o hasta 1000 años. ¿A dónde va a ser esta visión? ¿Dónde lo vemos? Hoy fuimos esta mañana, estuvo bien bonito, fuimos a Xochimilco. Y andamos en el barco dando la vuelta, ¿verdad? Como turistas. Me encanta. Especialmente cuando les empiezo a hablar en español y dicen, oye, Pero fuimos a Xochimilco. Cuando regresamos para acá, el tráfico era tremendo y empezamos a hablar con el taxista y el chofer. El chofer nos dice que apenas empezó a ir a una iglesia cristiana y Dios por el tráfico nos dio 1 hora y media de estar ahí platicando con él. Qué bien, era lo que Dios quería, pero sin aire acondicionado. Dios, a la otra. Pero él nos empezó a hablar y nos dijo que el tráfico es tremendo hoy porque es quincena y porque es vacaciones y todos están listos, recibieron su raya y están listos para gastarlo y están viendo cómo lo van a gastar. Y empezamos a pensar en eso. Oye, esa es una vista muy corta, nomás a ver cuándo me van a dar la raya para poder ir a gastarlo. Muy corta. Y empezamos a hablar sobre, sería mejor financieramente si ahorraríamos un poquito, si tuviéramos una meta un poquito más grande. Es lo que estamos hablando hoy. ¿Qué es tu visión con tus hijos? ¿Nomás quieres vivir el próximo día o quieres dejar un legado? Vamos a hablar sobre un legado aquí. ¿Qué es un legado? Un legado es lo que dejas después de que salgas. Y yo pongo allí, ¿dónde está? Acá está detrás. Perdón. Yo pongo allí calcetines y sartenes. ¿Por qué? Porque un legado es lo que dejas. Una cosa que mi esposa y yo, el próximo, mira, ya me dicen, sí, yo estoy aquí, tú estás allá. Y no me apagaron el micrófono, No, pero una cosa que no le gustaba a ella es que yo dejaba mis calcetines sucios en el baño para que ella los recogiera y los pusiera en la cesta, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, es que yo trabajo todo el día, por lo menos puedes levantar los calcetines y ponerlos en la cesta. Y ella dice, no soy tu sirvienta para que te ande levantando esos calcetines tú mismo los puedes poner en el ceste tú mismo. Y ahí estaba un poquito de fricción. En mayo llevamos 35 años de casados, entonces hemos aprendido un poquito aquí. No todo, pero ahí vamos. Eso fue el primer año. Bueno, duró un rato. Y cuando empecé a pensar de este legado, cuando yo salgo al trabajo, a la oficina, a hacer lo que sea, y dejo los calcetines allí, estoy dejando un legado. ¿No es cierto? Mi esposa está pensando en mí cuando levanta esos calcetines. No dije que tiene buenos pensamientos. Tal vez está cantando con Juan Gabriel, tú estás siempre en mi mente. Pero ese es un legado que dejo.
Sartenes, si tuvimos varias personas que han vivido en nuestra casa y regularmente, creo que el año pasado eran unos jóvenes y hacían sus huevos y ahí dejaban los sartenes y todo bien sucio en la cocina. Y ellos iban a trabajar. Es un legado que dejaron. Lo que nosotros vamos a dejar, mi papá falleció en febrero 1, ahí estuve con él. Gracias a Dios, estuvimos con él las últimas 2 semanas de su vida. Él vivía en Texas, ahí cerca de la frontera, porque su amor era ser misionero en México, y cuando ya no pudo estar en México, allí se estacionó. Y él dejó un legado. Creo que hemos contado 27 iglesias hoy existen por lo que hizo mi papá y mi mamá cuando dejaron todo lo que sabían y todo lo que conocían y fueron a este país que se llama México, que ellos no sabían ni el lenguaje, ni la comida, ni nada, ni la cultura. Y dejaron un legado. Aquí está. Estuve haciendo una conferencia en Tampico una vez y una mujer vino conmigo y dice, ¿sabes qué? Tu papá iba en las lanchas, en el barco predicando. Dije, sí, es cierto, en Tampico. Y ella dice, tu papá llegó a nuestro lugar, el abuelo de ella se convirtió y hoy día ella es creyente por lo que hizo mi papá en aquel día cuando yo era apenas un bebé. ¿Qué legado dejas? ¿Qué es un legado? Un legado son los recuerdos que quedan después de que te has ido, la influencia que has tenido en las vidas de otros. ¿Qué influencia tienes en la vida de otra persona? En un estudio de Jonathan Edwards, no sé si ustedes conocen, pero fue un teólogo, los 1600 y 1700 vivía en ese punto, y él tuvo muchos hijos y nietos y bisnietos y todo lo demás, y otro hombre que se llamaba Max Juke, y este hombre era un criminal, y se hizo un estudio de ellos dos. Se encontraron que los descendientes de Max Juke, entre ellos, habían 7 que eran asesinos, 60 ladrones, 50 mujeres de baja reputación, ¿saben lo que estoy hablando? 130 que tenían otro tipo de convicción, que habían ido a la cárcel, 310 pobres indigentes y 400 que amularon sus cuerpos por la mala vida. Alcoholismo, drogadicto. Este fue el legado de Max Juke. Interesante, ¿verdad? ¿Qué es un legado de Jonathan Edwards, que era un predicador allá en los Estados Unidos, en el noreste? Escribió varios libros, un teólogo muy importante, muy bueno. De su legado, de su descendencia, encontramos un vicepresidente, 3 senadores, 3 gobernadores, 3 alcaldes. Bueno, todos políticos, a lo mejor no eran tan buenos. No, digo. Un Trump y no. Que va a poner una barda, no. 13 presidentes de universidad, 30 jueces, 65 profesores, 80 funcionarios de gobierno, 100 abogados y 100 misioneros. Nomás hay que comparar esas 2 familias para ver que hay una diferencia grandísima entre ellas. Jonathan Edwards guió su familia por la Biblia y por los principios bíblicos, y esto fue lo que él sabe porque está en los cielos y le va llegando nietos, bisnietos, bisnietos, y van diciendo, mira lo que hizo Dios en mi vida, mira lo que hizo Dios en mi vida. Pero él no sabía en ese momento, en los 1600, lo que estaba él dejando, pero lo dejó. Por eso estoy hablando, hermanos, de una visión más grande que de 1 año, 10 años, o hasta que gradúan mis hijos. No dejan de ser padres. ¿Sabes qué? A lo mejor viene como sorpresa, pero no dejan de ser padres de ese niño cuando cumple 18 años. No dejan de ser padres de esos niños cuando ellos cumplan 32 años.
porque es lo que ha cumplido nuestra mayor. Todavía somos los padres y todavía, gracias a Dios, buscan consejo. Gracias a Dios. Pero ¿qué legado estamos dejando? ¿Hasta dónde alcanza tu vista? ¿Una semana? A veces, hermanas, especialmente si ustedes están tratando de que cumplan las lecciones y de que hagan todo y a la vez tienen 3 o 4 niños pequeñitos y está todo funcionando ustedes tienen una meta de 1 hora. Si puedo nomás llegar hasta las 5 de la tarde, si puedo sobrevivir y no matar uno de estos niños. Pero tenemos nosotros, especialmente los hombres, nosotros que somos los sabios y todo lo demás, ¿verdad? Llegamos al trabajo. ¿Por qué tienes problemas? A ver, ¿qué es el estrés que tienes aquí? Yo voy al trabajo. Una semana, una quincena, un año, una década, 30 años o 100 años. ¿Qué es el legado que están pensando ustedes? Especialmente ustedes, hermanos, ¿qué tan largo están viendo? ¿Dónde está la vista? ¿Dónde termina la vista para ustedes? ¿Con que sobrevivo esto y ya? No, hermanos. Tenemos que levantar nuestra vista más alta y tenemos que ver más lejos de lo que estamos haciendo. Ustedes que están enseñando a sus hijos en casa, es una tarea grandísima y es muy difícil. Y algunos de ustedes tienen hijos como Davidcito, que hizo todo lo posible para hacerlo difícil a mi mamá los primeros años de la escuela en casa. Y yo le decía a ella, pero es que mi maestra en la escuela no hacía eso. Pero es que mi maestra no hacía esto. Pero es que mi maestra no hacía esto. No requería esto, no requería el trabajo. Y ella me respondía, por eso te sacamos. Pero hice la vida difícil a mi mamá. Yo fui uno de esos muy duros, muy duros. Y yo les digo ánimo, hermanas y hermanos. Porque mañana cuando hablamos sobre criando hijos y hijas, importantísimo el papel que toma el papá. Pero tienen que tener una vista más larga. Tienen que levantar esa vista y ver que ese niño, esa niña va a hacer algo. ¿Hasta dónde alcanza? Dijo un señor, John Adams, que es el segundo presidente de los Estados Unidos, dice, yo debo estudiar política y guerra para que mis hijos pueden tener la libertad para estudiar matemáticas y filosofía. Mis hijos deben de estudiar matemáticas y filosofía, geografía, historia natural, arquitectura naval, navegación, comercio y agricultura para poder dar a sus hijos el derecho de estudiar pintura, poesía, música, arquitectura, escultura, tapicería y porcelana. ¡Qué interesante! ¿Qué vista tenía este hombre? Decía, yo estoy estudiando guerra, pero no es para ganar. Yo estoy estudiando guerra para que mis nietos puedan estudiar literatura, pintura, arquitectura. ¿Qué vista tenía él? Me gusta esto, viene del ejemplo que usa uno de mis libros favoritos. No es cristiano, pero es un buen libro, se llama Los 7 hábitos de ¿qué? En inglés, Highly Effective People. ¿Alguien sabe qué estoy hablando? Stephen Covey. Sí, los 7 hábitos. Busquen 7 hábitos, lo hayan. Pero en eso, él habla sobre un funeral. Dice, pasa un funeral. Vamos a imaginarnos aquí que hay un funeral. Y que está llegando por allá el ataúd, ¿verdad? ¿Le dice ataúd? Está llegando el ataúd y llega aquí y viene y se pone aquí mero enfrente. Y aquí en estos escalones se sube 3 personas. Se sube una mujer, se sube un hombre
Y vamos a decir otro hombre, no tiene que ser, pero vamos a decir otro hombre. Y al ver esto que está sucediendo aquí enfrente de nosotros, y el hombre o la mujer, como quieras, está aquí en el ataúd. Y cuando mi papá estaba allí, él era veterano de la guerra, entonces le pusieron la bandera americana arriba, tuvieron los que dispararon. Fue una ceremonia muy conmoviente. Y vamos a suponer que aquí está enfrente, y se suben estas tres personas a hablar. Y de repente te das cuenta al poner esa historia en tu mente que tú eres el muerto y que las tres personas que subieron es, en mi caso, mi esposa, mi pastor y mi socio en mis negocios. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen esas tres personas? Yo pondría ahí tus hijos. ¿Qué empiezan a platicar? Y el autor, Stephen Covey, nos anima a nosotros a que nosotros escribimos lo que queremos que nuestro cónyuge diga de nosotros cuando estemos en el ataúd. ¿Lo han hecho alguno? Esto es lo que quiero que Karen diga. A final de cuentas empezó a recoger sus calcetines. ¿Qué es lo que quiero que ella escribe? Y Stephen Covey dice esto porque dice, si tú quieres que ella diga eso, ¿qué tienes que hacer? Empezar a ¿qué? A vivirlo hoy. ¿Qué quieres que diga tu pastor de ti? Escríbalo. Yo quiero que digan que fui un miembro generoso. Escríbelo y luego empieza a vivirlo hoy. ¿Qué quieres que digan tus socios, tus amigos, las personas alrededor de ti? Escríbelo. Otro autor, Juan Acuff, habla sobre la vida. Está en estas 5 etapas. De las edades de 20 a 30 años estás aprendiendo, de 30 a 40 estás editando, o sea, lo que aprendiste y lo estás cambiando, estás poniendo mejor. De 40 a 50 estás dominando, ya te estás dominando las cosas que has hecho. De 50 a 60 estás cosechando, eso sería donde estoy yo. Empezar a cosechar todo lo que hemos tratado de estar trabajando en nuestras vidas. Y desde 60 y para arriba deberíamos de estar guiando. Y me gustó mucho la manera que lo puso él, porque veo en mi vida y veo, es cierto, empecé a aprender estas cosas, pero he cambiado papeles según va mi vida. Pero esta vida no es eterna. Bueno, sí es eterna en el cielo, pero aquí no es eterna. Un día ustedes oirán que, bueno, tal vez no oirán, pero oirán que David se ha muerto, que David Tucker se murió, ya no está. Ojalá que se acuerden de esto. No van a acordar de esto. Bueno, ¿qué legado dejamos en nuestros hijos? Yo digo que el legado de carácter es el más importante. Y por eso muchos, si no todos de ustedes, han decidido usar las herramientas de la educación en casa para poder poner estas características en nuestros hijos, para poder ayudar a poner estas características, porque solamente el Espíritu Santo es el que los puede hacer. Pero seguramente si no tratamos de hacerlo, no vamos a tener éxito. ¿Cuál es? Carácter de trabajador, honesto, responsable, respetuoso, dispuesto a aprender, curioso, verdadero, fundado en la verdad. ¿Quién aquí quiere que sus hijos sean así? ¿Verdad? Entonces tenemos que empezar a tener una vista más larga, porque yo no solamente quiero que mis hijos sean así, yo quiero que mis nietos sean así. Y yo quiero que mis bisnietos sean así.
Entonces, esta cosa de educar en casa, esta cosa de alcanzando la meta, esta cosa de tratar de llegar, es mucho más que nuestra vida. Son los próximos 100 años, son los próximos 200 años o 300 años. No sé cuánto dure Cristo sin venir, no sé, pero sé algo que yo solamente me ha dado Dios. ¿Qué dice el Salmo? 80 años y por más 90. Y se me están acabando. Y si no empiezo ahorita a poner ese legado en pie, no va a llegar. Se me está acabando el tiempo. Todos los días se te acaba. Me preguntan a veces en mi oficina cuando llego, ¿cómo estás? Digo, pues un día más cerca a la muerte. Me dicen, ay, qué pesimista eres. Digo, pues no es cierto. ¿Qué legado dejaremos en la educación? Es el carácter, educación para nuestros hijos, preparado, talentos desarrollados, automotivado. ¿Cuántos de nosotros queremos hijos que se motivan solos? ¿Verdad? Automotivado. Amando la sabiduría, amando la verdad, amando el conocimiento, amando la ciencia. Y no pongo ahí amando a Cristo, pero eso está sobre todo. Porque es la única fundación. ¿Y qué tal? Ese fue el carácter, la educación. Ahora vamos a hablar sobre la preparación para la vida. Yo quiero que mis hijos, cuando los lanzo al mundo, quiero que estén preparados, que sean listos para tomar riesgos, confiados, humildes. 10,000 horas, si tuviéramos más tiempo podríamos hablar más de eso, pero si una persona practica por 10,000 horas, se hace experto en eso. Y hay toda una presentación que se puede dar de eso. Pero 10,000 horas hechas, ¿en qué? Pues en memorización tal vez, en los trabajos que ha hecho, las cosas que él ha hecho. O ella. Y talentuoso, queremos que tenga talentos. ¿Qué es la otra? ¿Qué es lo otro que queremos dejar? En las finanzas. Yo quiero esto para mis hijos, que gradúan sin deudas. En los Estados Unidos ahorita es una cosa grandísima. Salen estos jóvenes de la universidad y llevan su diploma y deben 100 o 150 mil dólares. Y no tienen trabajo. Yo les digo, eso no es sabiduría. Has gastado 100 o 150 mil dólares y estás ahorita endeudado y todavía no tienes trabajo. Yo quiero que mis hijos salgan sin deudas. Si quieren saber cómo hago eso, pues podemos hablar de eso después más. Educados. Bueno, sí, no quiero que sean torpes, quiero que sean educados, listos para empezar su propio negocio. Yo digo, y empezar su propio negocio, no es que todos los hijos tienen que ser emprendedores, porque no todos son. Yo no sé cuánto éxito haría mi hijo. Yo tengo un hijo y 4 hijas. No sé cuánto éxito tendría mi hijo en empezar su propio negocio, pero sabe cómo hacerlo. Pero esto es lo más importante. Si tú trabajas, hablando de los que son empleados, si tú trabajas para alguien, ¿sabes qué? Tú tienes tu propio negocio. Tú estás vendiendo tu tiempo al patrón y él lo está comprando. Y tú eres la compañía de uno. Pero esa compañía de uno es lo que estás haciendo. ¿Me entiendes? Yo quiero que mis hijos estén listos para eso, listos para casarse. Yo quiero que mis hijos cuando ya gradúan, cuando entran, quiero que estén listos para casarse, listos para sostener una familia y listos para ayudar a sus hijos. Ven que ahí va la bola. Aquí es un estudio de una familia muy interesante. Empieza el padre, vamos a decir, la primera generación era curtidor de pieles. Él tuvo una vista larga, una visión. Sus hijos eran fabricantes de bolsas y los nietos, doctor y abogado. Bueno, puede hacer cualquier cosa que quieran.
pero este es un estudio de una línea que se hizo. Ojalá que les estoy abriendo. Miren en las Biblias, aquí están los textos, no tienen que abrir su Biblia, pero aquí están los textos, muy interesante. Lo que hacemos nosotros afecta a las generaciones siguientes. Mira, en Génesis 34:25 fueron Judá y Leví, creo, tal vez tengo los nombres mal, pero fueron a vengarse, Simeón y Leví, fueron a vengarse por lo que habían hecho con Dina. Y ven en el versículo 25 dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Se vengaron de ellos. ¿Se acuerdan de la historia? Tal vez. Algunos. Mira, en Génesis 49, cuando Jacob está dando las bendiciones, ya Simeón y Leví ya son ancianos, ya son grandes y ya son tribus. Y Jacob les está poniéndose la bendición sobre cada tribu. ¿Qué haría? Y dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarrotaron toros. Perdón. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparcí en Israel. Las tribus de Leví y de Simeón siempre iban a estar esparcidos por Israel. ¿Por qué? Porque ellos fueron y mataron a toda una aldea. ¿Cuántos años después? Estamos hablando del tiempo de Josué, el tiempo de David, el tiempo de Saúl, el tiempo de Ezequías. Toda la historia de Israel. Leví y Simeón los tribus de Leví y Simeón están sufriendo por lo que hicieron Leví y Simeón cientos de años antes. Hermanos, hermanas, ¿qué estamos haciendo nosotros que va a tener un efecto en nuestras familias cientos de años después de esto? Nosotros pensamos que los pecados que hacemos nosotros no van a afectar a nuestros hijos. Pensamos que nosotros podemos escapar con estos pecaditos que estamos haciendo, sea pecados de chisme, de robo, que estamos haciendo las cosas un poquito chuecas, de soborno, si estamos todos esos pecados que nosotros pensamos que las tenemos muy escondidas y muy bien. Y Dios nos enseña, por ejemplo, aquí que lo que hacemos nosotros tiene un efecto a las generaciones cientos de años después. Dios mira en generaciones. Mira Salmo 78. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que naciera y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que ponga en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Dios piensa en generaciones. Nosotros pensamos en hoy, nosotros pensamos en nuestros hijos. Ustedes que han tomado el paso de enseñar a sus hijos en casa porque así sienten que el Espíritu Santo les ha guiado. No es para todos, pero ustedes que han sido guiados por el Espíritu Santo y han tomado ese paso es porque empiezan a pensar en más que una generación. Están empezando a pensar en mucho más que los 18 años, pues ya eres de edad. Mi suegro le dijo a mi esposa, dice, cuando cumples 18 años, tú eres adulta, tú sal de aquí.
Nosotros vemos a nuestros hijos y decimos, ¿cómo podríamos haber dicho eso? No es de 18 años, no importa lo que diga la ley. Deuteronomio, 3 generaciones, Deuteronomio 6:2 dice, para que temes a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es que Dios está pensando en mucho más grande que nosotros. Si dejamos un buen legado, dice, más si obstinadamente, si no dejamos un buen legado, más si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra. Y eso pasó, lo vimos en la historia. Israel dejó de existir por cientos, miles de años. 1000 años o más, no más que eso. 1900 y tantos años. Dejó de existir. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios piensa en generaciones. Últimamente, una cosa que ha venido a nuestra atención es esto que se llama narcisismo. ¿Alguien sabe algo de narcisismo? ¿Lo han estudiado? ¿No? ¿Sí? Lo siento. Hemos tenido nosotros, mi esposa y yo, hemos tenido oportunidad de estudiar eso. Y la primera cosa cuando empiezas a estudiar narcisismo, empiezas a pensar, ¿lo tengo yo? Pero una cosa es que si te preguntas que si lo tienes tú, es que no lo tienes. Muy interesante. Esto lo busqué en el internet para que vieran una definición así en español. Narcisismo, un ejemplo de su actitud narcisista le impide considerar el sufrimiento del ajeno. Otro es quien padezca aquel, o sea, hablando del narcisismo, se identificará por sus fantasías de poder y éxito, el necesitar en todo momento sentirse admirado de manera exagerada, carecer absolutamente de empatía, al ser una persona muy envidiosa, al mostrarse ante los demás con ciertos aires de superioridad, el considerar que tiene más derechos que nadie y que se encuentra por encima del resto. Y además de eso yo añadiría que se siente perfecto. Esto, hermano, ¿por qué lo pongo en esta presentación? Es porque, hermanos, este narcisismo existe en nuestras iglesias grandemente. Es una tentación grande de nosotros empezar a pensar que nosotros somos los santos. Sí somos, Dios nos dice. Pero de acuerdo a 1 Corintios capítulo 1 dice, Dios te ha escogido porque eres nada, porque eres débil, porque eres sin poder, porque eres lo menos. Entonces, si vamos a tener orgullo que nosotros somos, mira lo que somos. Y cuando llega un movimiento como este homeschooling también, hay una gran tentación de sentirnos que nosotros somos los santos y todos los demás. ¿Por qué no ven lo que está obvio? Y nosotros tenemos que tener un poquito de humildad y decir, este es el camino que Dios me ha mostrado a mí. Y no juzgar a todos los demás. Y es una gran tentación de empezar a hablar con tus hijos cuando te preguntan, pero mami, ¿por qué es que yo no puedo ir a la escuela? Mami, ¿por qué es que yo no puedo hacer esto? ¿Por qué es que no me permiten hacer esto? Y la tentación nosotros como padres es empezar a decirles, pues es que nosotros entendemos la Biblia y los demás no. No lo decimos, pero lo dejamos ahí. Y eso
estamos nosotros dejando la actitud del narcisismo en nuestros hijos y también en nuestras propias almas. Necesitamos tomar unas píldoras de humildad de vez en cuando y decir, yo no sé por qué Dios me puso en este camino, pero aquí nos puso. Y yo y mi casa enseñaremos en el hogar. ¿Verdad que tuve mucha precaución de decir yo y mi casa serviremos a Jehová en siendo homeschoolers? Si decimos eso, estamos juzgando a todos los demás. No. Esta es una relación, una decisión entre tú y Cristo. Y es solo. No tienes que convertir a otros. No es una cosa de salvación. Es una cosa que tú has decidido que yo voy a dejar un legado de esta manera. Y entre tú y Dios, en tu propio closet de oración, has hecho esta decisión. Y por eso vas a proseguir a la meta. Porque la meta es que dejemos nosotros un legado que va a ser de generación en generación. Y a los 3, 4 generaciones, algunos de nuestros nietos, bisnietos van a decir, ¿por qué hacemos esto? Y van a responder, no estoy seguro, pero así lo hacemos. Y que sean cosas buenas. A mí me encanta esto. En Israel, en Deuteronomio, antes de que entraron a la tierra, Josué, Dios por medio de Moisés, Dios por medio de Moisés les dijo, quiero que hagan esto, quiero que la mitad del pueblo se pongan en esta loma acá, la mitad del pueblo se pongan en esta loma acá. Y esta mitad va a decir, si no seguimos a Dios, estas son todas las maldiciones que vendrán sobre nosotros. Y si leen ese capítulo, híjoles, es espantoso. Pero luego este lado va a responder y va a decir, si seguimos a Dios, esto va a ser la bendición que Dios nos va a mandar. Y yo en esta noche, ya platicamos de funerales, platicamos de legados, platicamos de calcetines, platicamos de muchas cosas, los pecados secretos que tenemos y cómo van a afectar a las generaciones que siguen. Pero yo les quiero dejar con esto. Yo quiero ponerme sobre esa loma y yo quiero decir una bendición sobre ustedes y sobre sus familias. La bendición que Dios me da aquí. Que dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Jehová te enviará bendición sobre los graneros y sobre todo aquello en que tú pusieres tu mano. Y te hará sobreabundar en bienes. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Que esa sea la bendición sobre sus familias, por las generaciones. Oremos.
Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias que tú ves a nuestras familias por generaciones. Te pido, Señor, que mis palabras tú las hayas multiplicar, tus preceptos y conceptos bíblicos, Señor. Te pido, Señor, que cada familia que ha decidido o está pensando en decidir tomar este paso, que tú le pongas en su corazón, que sean confiados, que ellos quieren dejar este legado para ti. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.